Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro pastor Eladio Ramos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Pastor Carlos Estero, y buenas noches a toda la audiencia que nos está sintonizando. Veo ahí que hay muchos países representados y Sí, esto nos causa mucho gozo porque ahora no solamente estamos en Miami, sino que ahora estamos por todo el mundo. así mismo es. Bendecidos. Qué lindo, gloria a Dios. Pues estamos contentos, ¿verdad? De poder compartir con todos ustedes y hoy va a ser un tema sumamente interesante. Como hablamos, pastor, no vamos a poder cubrirlo todo en esta noche. Me parece que van a tener que ser 2 o 3 estudios, ¿verdad? Para cubrir este fascinante tema de la segunda venida de Cristo. Es un tema que ha traído mucha división, ¿verdad? A través de los años en el cuerpo de Cristo. Penosamente algunos piensan de una forma, otros piensan de otra. Y no debiera traer división, porque esto más bien debe traer una esperanza viva, ¿verdad? Un consuelo, un gozo. Pero nosotros nos proponemos en el amor de Cristo y en la humildad, ¿verdad? Que merece esta palabra, ministrar en esta noche conforme al poder que Dios da y conforme a la gracia de Jesucristo. Pastor, entonces, el tema de la segunda venida de Cristo es algo que comenzó en el Nuevo Testamento o ya venía esto profetizado desde el Antiguo Testamento. Háblenos un poco, pastor. Muy buena pregunta, Pastor, y antes de continuar, quería dejarles saber a los hermanos que si alguno desea la guía de estudio que nosotros estamos utilizando, escríbanos a nuestro correo info@texaltamosdios.org y se lo podemos enviar a vuelta de correo electrónico. Amén. El asunto de la venida del Señor, Pastor, Sí. no es nada nuevo. Yo creo que desde que el Señor creó el mundo, allá ya lo de la venida Él lo tenía todo ahí incluido, porque lo hemos evidenciado en muchos de los escritos proféticos, y por eso hoy vamos a comenzar haciendo en retrospecto algunas de esas menciones de su advenimiento, precisamente por 2 o 3 profetas del Antiguo Testamento, para mencionar algunos. La venida del Señor para Él especialmente es algo muy importante, pastor. No hay nada que a Dios le interese más que la iglesia, y obviamente en su venida es que Él se reúne con su iglesia. Por eso cuando el apóstol Pablo hablaba de esto, decía: los que aman su venida, en aquel día cuando el Señor mismo en su venida, porque para Él es importante, y para usted y yo debe de ser igualmente importante. Entonces, comencemos con algunos versos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que hablan de esta venida, porque hay versículos que eso sería otro tema ya, hablar de Jesucristo, la deidad de Jesucristo. Hay otros temas que anunciaron la venida de Jesús, de su primera venida, ¿verdad? Que anunciaban que iban a ser de la Virgen, iban a ser de una virgen, que el niño se llamará Dios fuerte. Esto es el profeta Isaías. Pero también hay profecías que hablan de la segunda venida, ya no de la primera, sino de la segunda venida. Y entonces nos gustaría tocar algunos de esos, pastor. ¿Con cuál empezamos? Bueno, antes que nada, y bueno que mencionaste esa frase de la segunda venida. La primera venida de Jesucristo fue cuando fue manifestado en carne. Por primera vez llegó a esta tierra, nació de una virgen, a los 30 años empezó su ministerio, ministró por 3 años y medio, luego entregó su vida en la cruz del Calvario y se fue. Pero ¿qué pasa? Que cuando se fue, los mismos ángeles que lo vieron cuando él se levantaba dijeron que él iba a volver. Ahora, Isaías habló de esto en Isaías capítulo 59, y estos son versos esporádicos, pero si usted los busca, vuelvo y le repito, hay muchísimos. Los que le interesa mucho la escatología saben que hay infinidad de escrituras que hablan acerca del advenimiento. En Isaías 59:20 dice: y vendrá el Redentor a Sión. Cuando usted analiza esto, el Redentor es Jesucristo, porque sin sangre no hay remisión. Así que el Redentor ya derramó sangre. Entonces dice:
vendrá a Sión. Sión es otra palabra que en la Biblia se le da a Jerusalén, ¿verdad? Y entonces dice, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Eso es un verso bien sencillo, pero ahí hay evidencias de que Él definitivamente volverá. Entonces, pastor, antes de continuar, si puede bajar un poco el volumen, no sé si es del celular o de la computadora, porque está haciendo un poquito de feedback aquí. Entonces, este verso de Isaías, gracias, pastor, este verso de Isaías 59:20, usted dice que está hablando del Redentor, número uno, ya había venido en su primera venida. Quiere decir que aquí está hablando de una profecía de que volvería. Y a Sión, que es la iglesia, ya viene a buscar su iglesia, la que él ya había comprado, ¿verdad? Amén. Y ese asunto de Sión, el asunto del pueblo de Jacob, de Israel, y el pueblo de la iglesia, ese es otro asunto que también merece mucha clarificación, porque ya para el Señor no hay judío ni gentil, ya no hay griego, ni hay escita, ni hay bárbaro. Ya el Señor con su sangre reconcilió todas las diferencias y reconcilió, como dice 2 Corintios 5, al mundo consigo mismo. Ya Él hizo esa reconciliación. Ahí están los judíos y ahí están los gentiles. Obviamente, con los judíos hay un asunto importante, y es que los judíos pues no creyeron al anuncio, como dice Isaías 53. Ellos no creyeron, pero para ellos hay un tiempo específico, que vamos a estar discutiendo eso en futuros estudios, que cuando pase lo que se llama la dispensación de los gentiles, entonces Dios comenzará a trabajar con su pueblo. Obviamente, cualquier judío que acepte el mensaje de Jesucristo ahora, al igual que nosotros, pues simplemente es participante de todas las promesas que la preciosa iglesia de Jesucristo recibe en este tiempo. Pero tanto los judíos como los gentiles, el Señor va a venir un día para verse con todos nosotros. Amén, amén. Bueno, entonces Zacarías, hay otro verso en Zacarías capítulo 14, verso 4 y 5, lo voy a leer, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Ajá. Amén. Esa es una profecía, pastor, que a eso es muy complicado querer alterarla, porque Dios nunca ha llegado aquí a la tierra con todos sus santos, nunca. Ajá. Y entonces sus santos llegaron primero, predestinadamente, pero de él venir con sus santos, ya esos son otros 20 pesos. Ya ahí estamos hablando de una manifestación poderosa. Lo de que pondrá sus pies en los montes, los que leen el libro de Apocalipsis, lo ven como allí en un momento específico él descendió y sus pies se posaron sobre esos dos montes hacia el norte y hacia el sur. Entonces, ¿qué pasa? Que la venida del Señor, y vamos a entrar en eso en detalles entre hoy y la próxima semana, sí, no es un evento aislado, no es un evento privado. Hay escuelas de pensamiento que han convertido la venida del Señor en un asunto privado, pero no es privado. Cuando Él venga, todo ojo le verá. Y eso lo vamos a ir dilucidando a medida que vamos avanzando en el estudio. Lindo, lindo. Bueno, entonces nos queda un verso más del antiguo pacto. Hay muchos versos, ¿verdad? Pero estamos tratando de cubrir bastante terreno. En Ezequiel 11:23, que dice, y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ahí también, nuevamente, esto es como un reflejo paralelo de lo que leímos en el libro de Zacarías. Zacarías era un profeta un poco más fuerte en ese aspecto, ¿no? Pero Ezequiel ahí simplemente le da una pasadita. Pero cuando la palabra de Dios dice que él se elevó, recordemos
que la razón, yo pienso, pastor, que la razón principal por la que el pueblo de Israel no aceptó al Señor cuando llegó por primera vez es porque ellos esperaban un monarca que venía en poder para libertarlos de todas las opresiones de los romanos y de todos los enemigos que ellos tuvieron. Eso era lo que ellos esperaban, como sí, Dios los había librado en batallas de la antigüedad con los reyes de Israel. Pero él no llegó así, él nació en un pesebre, él llegó muy tranquilo, él llegó como uno de nosotros. Sí. Y obviamente Israel no pudo aceptar eso. Pero en estos pasajes que hemos leído, cuando él se manifieste de la forma que dicen estos pasajes que se va a manifestar, ahí no va a haber israelita que dude ni por un segundo de que quien se está manifestando es el Rey de Gloria, el libertador de ellos. Bueno, en estos 3 versos hablamos de que vendrá el Redentor, vendrá con sus santos, vendrá y será un evento glorioso, porque dice que el monte se va a partir, se va a dividir. Y entonces la gloria de Dios se manifestará. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, que lo vamos a estar viendo en los próximos versos, también habla de que Él vendría, el Hijo del Hombre vendrá con sus santos. Entonces ahí es la confirmación, ¿verdad?, de esa profecía, de una de ellas del Antiguo Testamento. Ahora, queremos dejar bien claro, pastor, y esto lo estuvimos hablando, que la primera venida del Señor, que vino en el cuerpo como un niño que nació de la Virgen María, que ese fue el misterio de la piedad, donde Dios fue encarnado en carne. Cuando Él ascendió, que eso lo vamos a estar hablando más tarde, Él regresó también a vivir en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, no estamos negando que el Espíritu Santo o el Espíritu del Hijo o el Espíritu de Cristo ya haya venido a nuestro corazón. Ya estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él vive en nosotros. Él vino a nosotros. Pero eso no quita ni le resta el evento de que vendrá físicamente y todo ojo le verá, ¿verdad? Ya vino en espíritu a nosotros, pero Él vendrá físicamente. Y no podemos confundir, pastor, el advenimiento de Jesucristo en su segunda venida con el advenimiento del Espíritu Santo, porque el mismo Jesús antes de irse dijo: yo me voy y yo voy a volver, pero mientras yo me voy no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar un consolador que estará con vosotros todos los días de vuestra vida. No confundas la venida del consolador con la segunda venida de Cristo. Son dos eventos totalmente diferentes. La venida del Consolador fue la que se manifestó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Que esa fue la promesa: vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. Exactamente. Recibiréis el Espíritu de verdad, el Consolador, ¿verdad? Que Él dará testimonio de mí. Ese es el que tenemos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya Cristo vino a nosotros, pero eso no quita que no vendrá físicamente, ¿verdad?, para cumplir con esa profecía y con esa promesa que Él hizo. Qué lindo saber, pastor, que Él murió por nosotros, sufrió por nosotros, murió por nosotros, y en lo que Él viene nos dejó su Espíritu Santo como a las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Pero Él viene para recompensarnos, porque imagínense un esposo que esté con nosotros en espíritu, que estamos completos en Él, pero que no podamos verle y no podamos reunirnos con Él. Sería como algo incompleto. Pienso que, ya que estamos en este punto, pastor, pienso que es, pero extremadamente importante, que no confundamos la venida del Espíritu Santo con la segunda venida de Cristo. Nosotros no negamos de que ya el Espíritu Santo vino a nosotros. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Fíjate, cuando Jesús dijo: vendré a vosotros, estaré en vosotros. Sí. Primero Él estaba con ellos, ahora Él está en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla de este fenómeno, porque esto es un fenómeno, pastor, sí. Que Dios esté dentro de nosotros. Wow. Dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos un espíritu con Él, pero eso no quiere decir que ya Él vino. No, Señor. Llegó el Consolador. Él viene después.
Sí, y vamos a ver, pastor, después por qué es importante no pensar que Él no viene, porque estaríamos violando y anulando muchos eventos, que eso vamos a estar hablando más tarde, que acompañan la venida del Señor. Pero ahora ya vamos a pasar del antiguo pacto y vamos a ver ahora palabras de Jesús, donde Jesús mismo habló de su venida. Ya en Mateo capítulo 24, y esto es un capítulo, pastor, que muchos, ¿verdad? Ha traído mucha confusión a través de los años, porque en este capítulo sucedieron o son profecías para dos eventos distintos. Y yo quiero que usted nos explique un poquito más adelante sobre eso, pero voy a leer primero el verso y después nos da la explicación. Mateo capítulo 24 y el verso 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Este es uno de los versos más gustados por este servidor, porque la escuela de pensamiento de que la venida del Señor es un evento privado y escondido. La gente ve la expresión como ladrón en la noche e inmediatamente piensan que el Señor va a venir y su iglesia no lo va a saber. Pero fíjese, en este versículo dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Si usted se pone a pensar, el oriente es allá en el viejo mundo, el occidente es acá en el oeste, en el nuevo mundo, por así decirlo. Si dice que ese relámpago, cuando se manifiesta, alumbra tanto el occidente como el oriente, ya estamos entendiendo que la venida del Señor tiene que ver con visibilidad. Hay dos factores en este verso, y es que el relámpago tiene dos propiedades. El relámpago tiene la propiedad de la visibilidad, que cuando hay un relámpago, porque eso es causado por cientos de miles de voltios, sí, usted lo ve si está aquí y si está en otro estado por allá, y lo puede ver dependiendo de dónde sea que el relámpago se está manifestando. Este relámpago de Mateo 24 dice que se va a manifestar de tal forma que tanto el oriente como el occidente lo va a ver. Y la otra característica que tiene el relámpago es que es bien ligero. Es bien ligero. Un relámpago corre a la velocidad de 186,000 millas por segundo. Esa es la velocidad de la electricidad. Es algo increíble, pero cuando te habla de la visibilidad, tienes que entender que cuando el Señor venga, y eso lo confirman y lo corroboran otras escrituras, todo ojo le verá, todo ojo. Cuando Él venga, Él viene y Él se va a manifestar de tal forma que no va a haber nadie en esta tierra que no lo vea. Bueno, hay unas explicaciones escriturales donde dice que algunos, cuando lo vieron, le pedían a las piedras que cayeran sobre ellos para que escondieran su rostro de aquel que venía. Hermanos, la venida del Señor para nosotros va a ser lo más excitante del mundo. Pero para los que no tienen al Señor, va a ser el momento más espantoso que usted jamás puede imaginarse en la vida. Mire, hay veces que yo pienso que si se presenta por ahí un UFO una noche de esta, como en la película Independence Day, que cuando se pose sobre una ciudad se pone de noche porque es tan grande. Eso es un pellizco de ñoco, como decimos en Puerto Rico, al lado de lo que será la venida de Jesucristo. Gloria a Dios, qué lindo. Ahora, pastor, es interesante notar, y es bueno que lo aclaremos, que el capítulo de Mateo 24, si nosotros comenzamos desde el principio, se está refiriendo a Jesús está prediciendo la destrucción del templo de Jerusalén. Aquí es que está la confusión, ¿verdad? Porque todo el capítulo no está hablando de la destrucción. La destrucción comienza desde el verso 1 y creo que es hasta el verso 24, ¿verdad? O 26. Entonces, ese es el comienzo, porque ahí está refiriéndose de un evento que sí sucedió y hay pruebas históricas de que hubo una destrucción de Jerusalén. Háblanos un poco sobre eso, pastor, del evento histórico, de lo que sucedió y cómo se confunde esto. A las personas que les gusta estudiar la palabra, los que están tomando nota,
Cuando usted agarre a Mateo 24, mire, oigan, del verso 1 al verso 28 ocurrió en el año 70. Del verso 1 al 28. Cuando usted empieza a leer Mateo 24, 29, que le voy a citar aquí un poquito, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Eso no ocurrió en el año 70. José fue el historiador del primer siglo. Nos habla con lujo de detalles de lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70. Lo que pasó allí fue una destrucción total. Bueno, Israel desapareció como nación. Israel desapareció. Los romanos entraron y acabaron, destruyeron el templo, que una vez Jesús había dicho, cuando entró al templo, había dicho, ustedes ven este templo. Este templo, dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea volcada. ¿Y cuándo ocurrió eso? En el año 70. ¿Por qué? Porque históricamente hemos aprendido que el oro estaba escondido en las paredes del templo. Y los romanos sabían eso. Cuando los romanos llegaron a Jerusalén y derrumbaron el templo, dice que ni piedra sobre piedra se quedó, las volcaron todas para sacar todo el oro que estaba escondido en el templo. Una vez Jesús habló de ese oro cuando dijo que es más santo, ¿el oro santifica al templo o el templo santifica al oro? Tremendo. Nosotros tenemos que ser entendidos, hermano. Del 1 al 28, en Mateo 24, eso ya ocurrió. Pero el 29, ahí todavía no hemos llegado. Todavía las potencias del cielo no han sido conmovidas. Todavía la luz del sol no se ha apagado. Mire, el sol, la única evidencia que tiene de eventos con el sol fue una cuando Josué oró, que dice que el sol se detuvo porque había una batalla que los hijos de Dios tenían que ganar. Pero con el sol no ha pasado nada, ni en el año 70, ni en el 80, ni en el 90. Eso lo estamos esperando todavía. Esa va a ser una de las señales poderosas que nos va a alertar a nosotros. Lucas en el capítulo 21 decía, miren, cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amen. Hijo de Dios que me escucha, por eso es que tú ves que nuestro mensaje es diferente. Nosotros ya no bregamos ni con el diablo, ni con los demonios, ni de que te vas a perder, ni de que te quedas cuando el Señor venga. Esas cosas son todas falacias. Cuando el Señor venga, tú vas a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, cuando Él descienda del cielo, tú vas a ser transformado y tú vas a encontrarte con Él en las nubes y vas a recibir al Señor en el aire. Amén, amén, qué lindo. Entonces, no estamos, pastor, anulando lo que sucedió en el año 70 porque fue profetizado también. Jesús lo dijo, esto yo lo voy a destruir. Y no era, pastor, la primera vez, la única vez que se destruía el templo. Eso sucedió también en la destrucción de Babilonia. Babilonia, cuando vino y destruyó el templo en Jerusalén, cada vez que el pueblo desobedecía a Dios, que iba tras los ídolos, que iba tras la avaricia, venía una destrucción de esta manera. Pero lo que no podemos confundir, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos claro, es que una cosa es la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Física, de que sucedió en el año 70 y que fue un hecho histórico verdadero. No se puede confundir eso con la segunda venida de Cristo. Son dos señales, dos eventos distintos, porque más adelante vamos a ver características, cosas que van a suceder en la venida de Cristo que no sucedieron en la destrucción de Jerusalén. Entonces, volviendo a lo que el pastor dijo, el principio del capítulo 24 sí está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero luego del 29 en adelante está hablando de la venida de Cristo. Y ahora vamos a tocar otro verso que es Mateo 24, 44, que dice, por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Eso es otra cosa, que no se sabe la hora. Dice que ni los ángeles de Dios saben la hora, el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Amén, pastor. Yo lo digo penosamente, pero en mis años en el Evangelio, en los estudios de escatología, nosotros habíamos llegado a un punto que ya pensábamos que casi podíamos decir exactamente cuándo el Señor venía.
Ajá. Pero mire, me di cuenta, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Las señales de los tiempos sí hablan del advenimiento, sí hablan de la proximidad, pero porque él lo dijo a los fariseos, ustedes saben mirar el sol y saben mirar las nubes y saben decir que va a llover, pero entonces no saben discernir los tiempos. Ahora, el día y la hora nadie lo sabe. Mi bendecido que me escuchas, no es necesario ni es importante que tú conozcas el día y la hora, porque el día que sea, tu espíritu lo va a saber. Y el Espíritu de Dios que vive con tu espíritu te va a dar testimonio de que está ocurriendo lo que tú tanto estás esperando. Pastor, yo pienso que nuestro espíritu, porque la Biblia dice que nuestro espíritu gime deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Yo pienso que nuestro espíritu está unido con el Espíritu de Dios. Nuestra carne y nuestra mente no lo sabe, pero yo pienso que nuestro espíritu está anhelando ese momento, cuando llegue ese segundo en específico, que ellos van a ser revestidos otra vez de la habitación celestial tan tremenda, que es mucho mejor que esta casa de barro que nos dieron. Tremendo. Pastor, fíjese, mientras hablaba yo me estaba acordando de mi testimonio. Muchos de ustedes conocen mi testimonio, ¿verdad? Y yo participé de un ministerio donde afirmábamos que el Señor ya había venido. Y entonces estábamos totalmente confundidos y entonces por haber quitado los ojos de Jesús caímos en ese error. Y entonces Dios nos sacó de allí, no solo a mí, a muchos otros que estuvieron pensando de esa manera, nos sacó de allí, pero algunos por esa frustración llegaron a la conclusión de que el Señor no viene. Simplemente como esto pasó, yo pasé por esta desviación, pues mejor digo que Dios no llega, no va a venir y que ya yo estoy en paz con Dios. Pero no lleguemos a ese extremo. Y por eso es que vemos tantas personas, pastor, o que tuvieron malas experiencias, o que pasaron, no sé, algún trauma o alguna experiencia negativa con algún líder, como lo pasé yo, y yo estuve un tiempo afectado por eso. Pero alabo y bendigo al Señor porque Él tuvo misericordia de mí, sanó mi corazón, renovó mi entendimiento para poder creer lo que ya yo había entendido de que el Señor viene por segunda vez. Entonces esto es algo que yo apelo, ¿verdad?, a los hermanos, a ministros, a pastores, maestros que enseñan la palabra, que usted se juzgue el corazón. Que no vaya a haber una raíz de amargura por el cual usted esté predicando de pronto que Cristo ya vino y esté anulando o rechazando o ignorando una verdad de Dios poderosa simplemente por causa de lo que usted vivió en el pasado. Se le enfría el amor a cualquiera, pastor. La misma palabra lo dice, que por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos se va a enfriar. Hay otras personas que se han cansado de esperar al Señor porque se ha tardado tanto. Y la misma palabra nos dice, miren, no es que Él se tarda, no es que Él le cambió la fecha al calendario, no, es sencillamente que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahí el asunto a considerar es el siguiente. Usted es hijo de Dios. Dios lo compró a usted con sangre en la cruz del Calvario. Usted es propiedad de Él. Y Él va a venir un día a buscar esa propiedad que Él tiene aquí en la tierra. Trate de verlo de esa forma y usted va a vivir más tranquilo. Pastor, hay gente que cuando se habla de la venida del Señor se preocupan porque ellos no se sienten preparados. Ellos leen esos versos, por ejemplo, ese que leímos ahí de Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros está preparado, pero ahí no está hablando de la gente del siglo XXI, ahí está hablando de la gente del siglo I, no de nosotros. Usted ya está preparado. Amén. Dios lo preparó a usted en la cruz del Calvario. Usted está limpio, usted está lavado, usted está perdonado, usted está reconciliado, y cuando el Señor venga, no importa cuándo sea, usted no tiene que preocuparse porque usted va a volar como un petardo para arriba a encontrarse con Él. Amén, gloria al Señor. Pastor, hay un verso aquí, antes de continuar, que trae mucha confusión, ¿verdad? Y a veces los hermanos no lo saben interpretar y me gustaría que lo tocáramos. Aquí mismo en Mateo 24 y el verso 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. Entonces ahí lo identifican como si fuera la generación de aquel entonces, ¿verdad? La generación que Jesús estaba hablando, pero no se está refiriendo a la generación de Jesús del año 30, sino que está hablando a la generación que esté viviendo los eventos que está hablando de la segunda venida. Los que estén viviendo ese evento, no pasará esa generación sin que las cosas acontezcan. Exacto, lo explicaste perfectamente. Ese es un pasaje nebuloso. Sí. Pero lo importante a tener en mente aquí es esto: la historia no miente. Aún los profetas del antiguo pacto, cuando profetizaban, ¿qué era lo que el pueblo hacía? Los reyes esperaban, y si la profecía se cumplía, ese es un profeta de Dios. Si no se cumplía, se fue el profeta. Fue un placer conocerle. Pero fíjese, la generación del siglo I vio todo lo que Jesús dijo que iba a pasar desde el verso 1 al 28. Sí. La historia lo corrobora. Los hallazgos de toda la destrucción que hubo lo corrobora que fue así. Aún todavía en Jerusalén, que usted y yo estuvimos allí, pastor, hay una pared todavía. Sí. Hay una pared que quedó en pie, que al otro lado de esa pared está la mezquita de los musulmanes. No hay lugar para hacer un templo nuevo allí, ¿oyó? Pero fíjense, allí está la evidencia de que los romanos entraron y la profecía se cumplió de que aquella generación vio lo que Jesús dijo que le iba a pasar a Jerusalén. Pero del verso 29 en adelante no hay anal histórico para corroborar eso, porque todavía el sol no se ha oscurecido, todavía sus pies no se han parado en el monte de los olivos, todavía no han pasado esas cosas, pero eso viene, y ponle un sello que va a llegar. Amén, amén. Hay otro verso aquí, Marcos 13:26, palabra de Jesús. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahí. Y eso no lo hemos visto, pastor. No lo hemos visto. No hay un análisis histórico que diga ya Jesucristo descendió en el año tal y dice que bajó en las nubes y que había un montón de ángeles con él. Y pastor, no ha habido transformación. Porque cuando el apóstol Pablo, yo doy gloria a Dios por el apóstol Pablo. Cuando él habla de la venida de Jesucristo, lo asocia inmediatamente con dos eventos importantes. Una transformación de este cuerpo de la humillación nuestra, que va a ser transformado en un cuerpo semejante al de la gloria suya, y una resurrección donde todos los que han dormido en Jesús se van a levantar. Todos los que han muerto se van a levantar. Eso no creo que lo he leído en ningún libro todavía. Así que ese es un evento que lo estamos esperando. Entonces ya van varios, vendrá con sus santos, vendrá con poder en las nubes, como relámpago que sale del oriente se mostrará hasta el occidente. Resucitarán los muertos en Cristo y los que estén vivos serán transformados. Entonces no es un evento, esto no sucedió en el año 70. Esto no ocurrió en el año 70. Lo que sucedió en el año 70 fue una destrucción. Y sí, fue Dios, a través de esos romanos que destruyeron el templo. Dios lo permitió. Dios envió sus enemigos, como envió los enemigos babilónicos hacia el pueblo de Israel cuando desobedecieron en ese entonces. Pero estas cosas que caracterizan la segunda venida de Cristo no han ocurrido. Eso es lo que a mí me encanta de estos pasajes de escatología, porque aquí, cuando usted lo analiza, si usted no ve cuerpo transformado, y hasta hoy yo ando con este guayuco viejo que ya casi tiene 66 años, no ha habido transformación. Por lo tanto, Jesucristo no ha venido. No ha habido resurrección de los muertos, porque no se han levantado ninguno, ni Mahoma, ni el otro, ni el otro. Nadie se ha levantado todavía. El único que se levantó, es el Rey de la resurrección, amén. Jesucristo, que se levantó al tercer día. Pero aquí estamos esperando la transformación. Aquí estamos esperando la resurrección, aquí estamos esperando el cuerpo nuevo, y mientras usted no ve esas cosas, quédese tranquilo que Jesucristo no ha venido todavía. Un verso más, pastor, porque hay mucho, ¿verdad?, que tocar, pero hoy vamos a tocar un verso más de Juan 14:3. Dice: y si voy a prepararles lugar, regresaré
y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Tremendo. Ahí hay dos cosas importantes. Una, me encanta porque dice regresaré. Ajá. No dice voy a mandar una nube, voy a mandar un ángel. No, vengo yo mismo. Ajá. En otro pasaje que creo que está en Marcos, creo que está, que dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Wow. O sea, está hablando de un acto personal que él mismo va a ejecutar. Y ese no ha ocurrido todavía, porque yo no lo he visto. ¿Usted lo ha visto, pastor? Yo no lo he visto. Así que no ha llegado todavía. Dice, y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, a mí me encanta esa mudanza. Ahí hay una mudanza, pastor. Ahí dice que usted no se va a quedar donde usted vive. Ahí dice que usted se va a mudar con él. Gloria donde él esté, ahí va a estar usted. Que mire, esos son otros 20 pesos que después vamos a hablar de eso. ¿Dónde que usted va a estar? Bueno, pastor, yo creo que abarcamos bastante información para el día de hoy. Vamos a tener que dejar lo próximo para otro estudio porque estamos tocando, lo estamos haciendo con calma, lo estamos haciendo con sabiduría, lo estamos haciendo con amor, lo estamos haciendo para edificar el cuerpo de Cristo. Y si usted, hermano o hermana que me escucha, no lo entiende, simplemente ore al Señor para que el Espíritu Santo dice, lo que no ha subido, esto también os lo revelará el Señor en su tiempo. Hay cosas que yo no entendía antes y ahora las entiendo porque uno va creciendo, uno va madurando en el Señor. Y la semana que viene, pastor, vamos a estar hablando de lo que hablaron los apóstoles acerca de la venida. Aquí estamos hablando de gente que después que Jesús se fue, ellos se quedaron para ver cuál fue esa percepción, cuál fue ese entendimiento y también cuáles fueron las revelaciones que ellos recibieron de parte de Dios para escribir y notificar las cosas que vendrían y cómo sería. Así que va a ser excitante el tema de la semana que viene. Quiero darle otra vez las más expresivas gracias por esta invitación y declaro que los hermanos que han estado mirando y escuchando se han edificado un poco. Como les dije, si usted desea la guía de estudio, sencillamente pídala a vuelta de email y nosotros se la podemos mandar. Son 4 guías. Le podemos mandar la primera y según vamos presentando los temas, se las podemos ir enviando. Así que gracias, pastor, por la atención y gracias a los hermanos por la atención prestada y será hasta la semana que viene. Qué bien, pastor. Gracias por estar con nosotros y a la verdad que ha sido un tema muy, muy edificante y la próxima ocasión, la próxima vez vamos a estar trayendo más información acerca de este tema glorioso. Hoy tocamos algunos versos del Antiguo Pacto, algunos versos de Jesús. El próximo miércoles estaremos hablando acerca de las evidencias de los apóstoles y las evidencias del apóstol Pablo acerca de la venida de Jesucristo. Si usted no entiende esto, no se preocupe. Simplemente preséntelo al Señor y el Señor es el que trae el crecimiento. Yo estuve un tiempo que no lo entendía. Fui embrujado con esto y embrujé a muchos otros también. Pero Dios, mire, los ministros tienen que ser humildes. Dios busca la manera de quebrantarte o te tumba, como tumbó a Pablo. Lo tumbó al suelo. A mí me tumbó también. La idea es que los entendidos entenderán. Y si usted es humilde, usted es amador de la verdad, usted mantenga sus ojos en Jesús. Y el Señor lo guiará a toda la verdad.